Hola bellezas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a ver números cuánticos, un tema súper sencillo, pero quiero decirles que es un poquitín para entenderlo. Vamos a tener 4 números cuánticos. Los números cuánticos se utilizan para determinar las características del electrón. El primer número cuántico se llama número cuántico principal y se representa con la letra N. El segundo es número cuántico secundario, se representa con la letra L. El tercero es número cuántico magnético, se representa con la letra ML. Y el número cuántico de spin se representa con la letra MS. Cuando hablamos del número cuántico principal, que se representa con la letra N, indica el nivel de energía en el cual se encuentra el electrón en el átomo. Recordemos que pueden haber 7 niveles de energía. Por lo tanto, el número cuántico varía desde el 1 hasta el 7. Tengamos en cuenta que entre más cerca esté el electrón al núcleo, pues menor energía va a tener. Entonces vamos a tener número cuántico 1, 2, que también lo podemos representar con las letras K, L, M, N, O, P, Q respectivamente. Entonces, como ustedes deseen, lo pueden representar con letras o con números. Sin embargo, cuando estemos trabajando en los números cuánticos, se trabajan con números, ¿vale? Sino, siempre se pueden utilizar las letras para poder designar el nivel de energía. Bueno, en nuestro ejemplo vamos a tener 4 de 6. Este número que está acá me indica el nivel de energía. Por lo tanto, cuando me dicen el nivel de energía, yo digo el número cuántico N equivale a 4. Cada nivel de energía puede tener un máximo de electrones. Entonces se utiliza una fórmula que dice X igual a 2N a la 2. Si tenemos, bueno, en este caso, en la fórmula, X representa el número de electrones y N habíamos dicho que era el nivel de energía. Si estamos trabajando con un nivel de energía 1 y aplicamos la fórmula, entonces sería 2 de la fórmula multiplicado por 1, que es el nivel de energía, a la 2, entonces sería, primero resolvemos lo que está en el paréntesis elevado, entonces sería 1 a la 2, pues 1 por 2, quiere decir que el primer nivel de energía puede albergar máximo 2 electrones. Hagamos el ejemplo para el segundo nivel de energía. 2 de la fórmula, el 2 de nivel de energía, elevado a la 2, 2 a la 2 por 2, me da un máximo de electrones de 8. Y así sucesivamente. Vamos con nuestro ejemplo. Si nuestro ejemplo me dice que el nivel de energía es 4, en este caso tenemos 4 de 6, o sea que él tiene 6 electrones, pero él puede albergar más electrones, vamos a saber cuántos. Me dice la fórmula X2N a la 2. 2 de la fórmula y este N indica que es 4 el nivel de energía. Entonces 4 a la 2 por 2 igual a 32 electrones, que es el máximo de electrones que puede tener el cuarto nivel de energía. ¿Listo? Y así lo pueden hacer hasta llegar a 7, que son los niveles máximos de energía que encontramos en un átomo. El número cuántico secundario se representa con una L en cursiva. Este número cuántico me representa los subniveles energéticos. Hay 4 subniveles que corresponden a las letras S, P, D y F. ¿Qué quiere decir estos subniveles? Las formas como se representan en el espacio cada orbital. Entonces, para el S vamos a tener que la fórmula como se representa es un circulito, o sea, una esfera, y la forma es esférica. Para el subnivel P se representa con un dibular, así como lo vemos acá, alrededor de nuestro eje X, orbital P. Y para el D
es un tetraangular, como lo podemos observar aquí, está uno alrededor del eje X, otro alrededor del eje Z y otro alrededor del eje Y. Y el F, que ya es complejo, lo observamos aquí. Los subniveles indican el plano en el espacio. Para S indica solamente un plano, o sea, el plano principal que conocemos sería el X. Para el P serían los 3 planos, X, Y y Z, y para D maneja 5 planos y para F maneja 7 planos, para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de subniveles, ya dijimos que es S, P, D y F. Pero como yo les había dicho, para los números cuánticos se manejan unos valores numéricos, entonces S siempre va a estar representado con 0, el siguiente que es P con el número 1, el D con el número 2 y el F con el número 3. Entonces vamos a ver con nuestro ejemplo que traíamos, que era 4 de 6. Hemos dicho que este 4 representaba la n, que era el número cuántico principal. Ahora esta d que está acá, entonces me representa el subnivel. Pero habíamos dicho que el subnivel no podemos colocar d, sino tendríamos valores. Entonces que S era 0, P1, D2 y F3. Entonces si tenemos d, quiere decir que nuestro número cuántico secundario sería 2. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Si tenemos acá 2P2, nuestro número cuántico principal sería 2. Nuestro número cuántico secundario, si era P, sería 1. En este otro ejemplo, 4D5. El número cuántico principal sería 4. El número cuántico secundario viene siendo esta D, pero no vamos a colocar D, sino el número numérico, el valor numérico sería 2. Este ejemplo que está acá, 7F10. El número cuántico principal sería 7. El número cuántico secundario, numéricamente, pues no vamos a colocar F, sino numéricamente sería 3. ¿Listo? Así como viene explicadito acá. Aquí vamos a encontrar el diagrama de Moller, que es lo que vamos a ver más adelante en el siguiente tema, que es cómo realizar una configuración electrónica. De allí me van a aparecer, obviamente, los niveles. Este sería primer nivel, segundo, tercero, hasta llegar al séptimo nivel. Los 4 subniveles, que serían S, P, D y F. Y lo que tenemos aquí en la parte superior, que me indica la cantidad de electrones que pueden albergarse en cada subnivel de energía. En este caso, para tener en cuenta, el primer nivel de energía tiene un subnivel, que es este S, lo que estamos hablando, ¿sí? Existen 4 subniveles, pero cada subnivel puede albergar un máximo de subniveles. Entonces, para el primer nivel de energía tenemos un subnivel. Para el segundo tenemos 2 subniveles. Para el tercero tenemos 3 subniveles, S, P, D. Para el cuarto y el quinto tenemos los 4 subniveles completos, que eran S, P, D y F. Y después empieza a descender. Entonces en el sexto ya no estarían los 4 completos, sino estarían los 3. En orden S, P y D. Y en el séptimo termina con 2 subniveles de energía, que serían S y P. ¿Listo? Entonces son 4 subniveles de energía, S, P, D y F. Y el cuarto y el quinto están completos y descienden. El tercer número cuántico lo vamos a llamar número cuántico magnético, o se llama número cuántico magnético, y se representa con una M y una L, ML. Este número cuántico determina la orientación en la nube electrónica alrededor del núcleo de cada uno de los orbitales. ¿Esto qué quiere decir? Yo les decía, vamos a tener que el S tiene solamente un plano, ¿sí? Y que el P estaba distribuido en los 3 planos y que F tenía 5 planos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener una posibilidad de electrones en cada uno de esos planos. Recordemos que
lo que estamos representando aquí es probabilidades de cómo podrían estar los electrones ubicados en el espacio y vamos a ver las posiciones. Bueno, entonces según nuestro ejemplo, que es 4 de 6, tenemos identificado ya que el número cuántico principal, que se representa con n, es un 4. Que el número cuántico secundario, que era una d, no colocábamos d, sino en su orden de ideas s era 0, p era 1, d era 2, por lo tanto teníamos 2 acá, ¿verdad? Y demás, bueno, vamos a ver que hay 6 electrones, pero todavía no llegamos allá a los 6 electrones. Hay que ubicar esos 6 electrones en el espacio. Entonces, si veíamos acá que el subnivel S tiene 0 y que correspondía a un plano en el espacio, entonces hacemos una rayita representando de que eso era el plano X, ¿sí? En cada plano pueden haber 2 electrones. Los electrones no pueden estar en las mismas posiciones, siempre va a haber uno que sea positivo y va a haber otro que sea negativo. Por lo tanto, cuando hablamos de electrones, lo vamos a representar con una flechita y esas flechitas se van a llamar espines. Una flechita hacia arriba va a indicar que tiene carga positiva y una flechita hacia abajo va a indicar que tiene carga negativa. ¿Listo? Entonces, por cada plano vamos a hacer una rayita, ¿sí? Entonces, el plano S indicaba que el subnivel S indicaba que hay un solo plano. Entonces, aquí podemos tener un máximo de 2 electrones, así como lo vemos acá. El P indicaba que estamos en plano X, Y y Z. Entonces, por eso indicamos acá 1, 2 y 3 rayitas. Pero como decíamos, que cuando hablábamos de número cuántico secundario, lo representábamos con un número y ese número para P era 1. Entonces, los planos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por lo tanto, vamos a tener menos 1, 0 y 1. ¿Listo? Si hacemos una suma, si en cada plano hay 2 electrones y hay 6 planos, entonces podríamos en P, en el subnivel P, podríamos tener 2, 4 y 6 electrones máximo. ¿Listo? Nos vamos a centrar en nuestro ejemplo, que es 4 de 6. Entonces, como era D, habíamos dicho que D tenía un valor numérico de 2. Los planos pueden ser negativos y positivos. Entonces partimos de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. El subnivel D tiene 5 planos en el espacio, ¿sí? Entonces son combinaciones de X con Y, de Y con Z, ¿vale? Entonces sería, y los normalitos. Entonces sería, puede tener 2, 4, 6, 8 y 10, porque maneja 5 probabilidades y en cada probabilidad puede albergar 2 electrones. ¿Listo? Entonces para nuestro ejemplo, que es D, el subnivel D, se pueden albergar máximo 10 electrones. Ya habíamos dicho, miramos por acá, miremos que D en nuestro ejemplo tiene 6. Ahorita los organizamos. Bueno, y F, entonces, como F era el valor numérico de 3, quiere decir negativos desde menos 3 hasta 3, por lo tanto va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 probabilidades en el espacio. En cada probabilidad 2 electrones para un total de 14 electrones en el subnivel F, ¿vale? Aquí lo podemos ver ya más organizadito. X en S indica que es nuestro plano X. Hay una probabilidad y en cada probabilidad 2 electrones. Aquí aparecen los 2 electrones. Para P habíamos dicho que son 3 probabilidades en el espacio y en cada probabilidad 2 electrones, 2, 4 y 6. D, 5 probabilidades, total 10 electrones y F, 14. Ahí los vemos ya con los espines. Recuerden que cada flechita indica un electrón, que una va a estar hacia arriba, que es positiva, otra hacia abajo, que es negativa, y que estos indican los electrones. Entonces, listo. Recordemos otra vez nuevamente. 4, este 4 que está acá, indica el primer número cuántico
y se llama número cuántico principal, se representa con una n e indica, si estamos aquí en número 4, indica que es 4. Esta letrica que está acá indica que es el subnivel y representa el número cuántico secundario. Y no colocamos D, sino en orden de ideas, S0, P1 y D2. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar el número de electrones para saber cuál es nuestro tercer número cuántico, ¿sí? Que representa el número cuántico magnético, que es ml. Como habíamos dicho que era D, entonces va a ir desde menos 2 hasta llegar a 2. Acá como lo observamos, bueno. Hay una manera correcta de ubicar estos electrones o estos espines. La manera correcta es completar todas las probabilidades, o sea, todos los espacios que haya y devolvernos. Entonces, el ejemplo me dice que hay 6 electrones y D tiene 5 probabilidades. Recuerden, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, 5 probabilidades. Entonces sería 1, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5. Completamos todas las probabilidades. Primero van las flechitas hacia arriba indicando que eran positivos, ¿vale? Nos regresamos, al regresarnos ya las flechitas van hacia abajo indicando que la posición del electrón es negativo. Nunca puede haber en una sola probabilidad en el espacio, nunca pueden haber 2 electrones con la misma posición porque se repelen. ¿Listo? Entonces siempre va a haber signos contrarios, positivo y negativo, para que puedan estar estables. Entonces nos dijeron, o el ejemplo nos decía, hay que ubicar 6 electrones. Entonces nos vamos a fijar en dónde quedó el último electrón que pusimos, ¿sí? Entonces sería, completamos los 5 y nos dicen 6, ese quedó hacia abajo y quedó en nuestra primera probabilidad. Recuerden que D tenía valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿En dónde quedó ubicado? En menos 2. Entonces nuestro número cuántico magnético va a tener un valor de menos 2. ¿Listo? Si decimos, hipotéticamente hagamos un ejemplo. Si me dice 4D7, entonces si tenemos 6 electrones, el siguiente se ubicaría en menos 1. Entonces ya nuestro número cuántico magnético no sería menos 2, sino sería menos 1 porque fue donde quedó ubicado. ¿Vale? Bueno. El último número cuántico magnético se llama número cuántico de spin magnético. Y es simplemente la posición del electrón. Va a haber uno que sea positivo y uno negativo, pero se representa con los valores de más un medio para el que sea positivo, o sea, el que esté hacia arriba, la flechita que esté hacia arriba, el spin, y hacia abajo va a tener un valor de menos 1. Entonces dijimos que ya al ubicar todos los electrones de nuestro ejemplo, la flechita quedaba hacia abajo. Por lo tanto, nuestro número cuántico de spin magnético quedaba como menos un medio, porque quedaba hacia abajo, indicando que está en posición negativa. Listo, bellezas, ya les hago unos ejemplitos y repasamos.